Tigrito, Venezuela, Ismael, el Tigre Barroso. México se enorgullece de tener otro campeón del mundo que, aunque no es mexicano, es latino. Viejo es el viento y sigue soplando, lo dijo Roberto Manos de Piedra Durán y lo ratifica Ismael Barroso, el venezolano que a sus 40 años, este sábado 6 de enero, se coronó campeón mundial interino de los pesos superligeros por parte de la OMB, al tirar en 2 ocasiones y noquear en el round 1 al británico Ojara Davies de 31 años. Lo que hizo Ismael Barroso fue épico, ya que en un solo round y a los 40 años ha derrotado al Padre Tiempo para escribir su nombre con letras de oro en la historia del boxeo profesional. Nadie se esperaba este resultado, todo el mundo lo daba por muerto. Creíamos erróneamente que había sido llevado en gran sacrificio para la pelea coestelar de una cartelera que no tuvo mucha promoción. El venezolano se coronó campeón interino de peso superligero de las 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo a sus 40 años de edad. En el primerísimo round del duelo coestelar de la velada protagonizada por Vergil Ortiz Jr. y Frederick Lawson, las casas de apuestas estaban en su contra y un gran rival. Ojara Davies no era ningún bulto, estaba enrachado, ni él se esperaba perder. Tan ni se lo esperaba, mis amigos, que compartió inmediatamente este video en sus redes sociales para pedir disculpas a todos sus fans. Chéquense sus palabras. Just want to say I'm sorry for the people that had faith in me, all of the fans, people that didn't go to bed because they wanted to wait up and watch me become champion. I made a mistake and I paid for it. So all I can say is that I'm sorry. I'm sorry. I didn't see this coming. I don't think anyone saw this. Coming. Yeah, I just really got to just chill now and just see, because this isn't how the script was meant to go. But listen, let's just see what happens now. And I just wanted to say I'm sorry again to everyone. Así que, mis amigos, Ojara Davies no es ningún bulto. De hecho, estaba enrachado con 7 victorias y ahora ostenta un récord profesional de 25 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, 3 derrotas, 2 de ellas por nocaut y 0 empates, con una efectividad noqueadora del 72%. No era un rival fácil para el venezolano ni para nadie. Tan solo le bastaron unos minutos del primer round para demoler en 2 ocasiones a Ojara Davies, con esos cañonazos a la mandíbula y ese parado que le permite conectar poderosos ganchos en seguidilla. Vaya combo de ganchos le aplicó el venezolano al británico. Por eso le dicen el Tigre, dando zarpazos a diestra y siniestra. Este boxeador es puro corazón y Las Vegas fue testigo. Las Vegas presenció desde primera fila el poder de este aguerrido venezolano. Simplemente no tuvo piedad en enviarlo a la lona un par de ocasiones. Y ahora, como es el campeón interino de la OMB, el venezolano es mandatorio para tener una revancha contra Rolly Romero. Ryan García se muere de ganas por pelear contra Rolly Romero, pero tendrá que esperar un poco si es que el venezolano exige su derecho, y al parecer sí lo va a hacer. Rolando Romero noqueó a Ismael Barroso el 13 de mayo del 2023 en el round número 9. Una pelea buenísima donde el venezolano tiró a Romero de la WBA superligero que estaba vacante. Y ahora, como le ha ganado a Ojara Davies y es campeón WBA interino de los superligeros, la pelea mandatoria debería de ser contra Rolly Romero. Yo opino que el venezolano sí le puede ganar en la revancha, ya que se ve que está muy motivado a sus 40 años, posee una condición físico-atlética excelente y una pegada muy efectiva, ya que golpeando de abajo hacia arriba y acortándole la distancia fue como le ganó la primera vez. ¿Esta vez pudiera ser diferente? Yo creo que sí. El factor motivación está muy alto en el venezolano, porque aparte de ganar el título, ha ganado mucha confianza en sí mismo, y eso siempre es un arma muy poderosa. Esperemos noticias en los próximos días. Sí, la mandatoria contra Rolly Romero se hace oficial. Hay que ver, porque Romero se puede hacer el sordo a la mandatoria y mejor aceptar la propuesta de negocios más fácil que le tiene Ryan García. Ya como les había comentado en el último en vivo, Ryan García
García se le ha rajado a Devin Haney después de platicar con Mayweather. Ahora Ryan García cambió súbitamente su opinión y ahora quiere pelear contra Rolly Romero. La mandatoria es contra Rolly Romero, así que si nos ceñimos a las reglas, primero Romero tendría que atender su mandatoria contra el venezolano. Aunque a mí también en lo personal me gustaría ver pelear a este venezolano contra el indestructible Subriel Matías. Esa pelea a mi gusto es mucho más atractiva, aunque sí tengo que aceptarlo, es menos comercial que una pelea entre Romero y Barroso. Y a mí me gustaría ver esta pelea entre Subriel Matías y Barroso porque son los que más fuerte pegan en su división, y ver a estos dos trenes chocar sería simplemente formidable. El campeón Ismael Barroso ostenta un récord de 25 peleas ganadas, 23 de ellas por nocaut, 4 perdidas y 3 de ellas por nocaut, así como 2 empates. Este sábado 6 de enero se coronó campeón mundial interino de los pesos superligeros por parte de la OMB al tirar en 2 ocasiones y noquear en el round 1 al británico O'Hara Davis. Ismael el Tigre Barroso está clasificado en el lugar número 17 de la clasificación mundial de los pesos superligeros. Mide 1.74 y tiene un alcance de 175 centímetros. Tiene una efectividad noqueadora, escucha muy bien, del 92%. Él y Subriel Matías, como ya lo dije, son los que más fuerte pegan en su división. De ahí mi interés en verlos pelear. Sería un apocalipsis sin duda alguna. ¿Y a ti te interesaría ver esta pelea? Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios, así que escríbelo, ya sabes que los leemos a todos. El estilo del venezolano es fajador 100%, es duro, es frontal, un estilo puro y 100% fajador, por lo tanto deja descubierto varios puntos débiles que se podrían corregir, en mi opinión, con un buen juego de cintura y un buen cabeceo a lo Julio César Chávez, que desafortunadamente no tiene ahora el venezolano, pero lo que sí tiene es mucho corazón y el poder suficiente para noquear a cualquiera en su división. Y ojalá que se dé la mandatoria contra Rolly Romero, la venganza, y de ahí vaya y le ponga una buena a Haney o a García. ¿Ustedes qué opinan? Por lo pronto, Ismael Barroso ya es campeón del mundo y nadie le quita eso. Enhorabuena, campeón, eres un orgullo para tu país y para el boxeo. Has derrotado al padre tiempo y eso muy pocos lo hacen. Hemos llegado al final de este video, estén pendientes porque el día de mañana hay estreno. El día de mañana, con la ayuda de Dios, a las 2 de la tarde, hora del centro de México, estrenamos especial de Pernell Whitaker, quien fuera considerado el mejor boxeador libra por libra de todos los tiempos. No se lo pierdan por nada del mundo, mañana a las 2 de la tarde, primero Dios. Si te gusta nuestro contenido, agradecemos también tus super thanks y tus super chats. Tus super thanks y tus super chats nos ayudan mucho a que sigamos creando contenido y es una excelente manera de hacernos saber que aprecias nuestro trabajo. También regalándonos tu like nos ayuda mucho y no cuesta nada. Comparte este video con un amigo si te ha gustado el contenido. Muchas gracias por su apoyo y por sus muestras de cariño. Es recíproco, mi querida audiencia. Richie, mi amigo y mi vecino, te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente en vivo con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.